Ok, esta es la historia. Esta historia comienza con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo por más de 400 años en esclavitud en Egipto. Moisés lo sacó de esa esclavitud, pero llega un momento en la vida de Moisés que el Señor le dice, tú no vas a pasar con el pueblo, vas a llegar hasta ahí. Y sí, Dios lo usó para grandes milagros, pero le tocó a Josué pasar a ese pueblo al otro lado. Y el pueblo pasó y vivió ellos vivían como en un círculo vicioso. Alababan al Señor, se descarriaban, volvían a pedir perdón, volvían a estar en oscuridad y volvían a pedir y el Señor los perdonaba. Pero llegó un momento, y yo quiero que se vaya al libro de Jueces. Ese libro sí existe en la Biblia, ¿ok? En Jueces 2:8. Vamos a empezar ahí. Ahí el Señor habla de que Josué partió con el Señor, tuvo que morir. Josué dice, hijo de un siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en su heredad en el monte de Efraín. Y toda aquella generación, dice, también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, diga conmigo, otra generación, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que Josué murió y los que cruzaron con él al otro lado también murieron. ¿Y qué pasó con los pequeñitos? Esa sería como otra enseñanza esa. ¿Por qué los pequeñitos no conocían del mismo Dios que había hecho milagros con Moisés, que cruzaron el Mar Rojo, que Dios les dio maná en el desierto, que de noche les mandaba una lumbrera para que no estuvieran en oscuridad? O sea, y cuando pasaban aquel sol fuerte, les mandaba nubes. ¿Qué pasó? Los padres no hicieron el papel que tenían que haber hecho, pero ese ya sería otro tema. Aproximadamente 410 años ellos se rebelaron con Dios. Vivían en ese círculo vicioso que perdían perdón, Dios los perdonaba, volvían a hacerlo, se lo dije anteriormente. Pasaron de ser hijos de Dios a personas que vivían en la miseria y en esclavitud. En Jueces 5, adelante, allá dice que el pueblo ya sí alababa a Dios, sí le servía al Señor, estaban contentos, ellos estaban gozosos y dijeron, hoy sí vamos a servir al Señor. Pero de repente, otra vez se desanimó. ¿Ha visto alguno de esos que a veces nos pasa así? Nos desanimamos. Vivimos en ese ciclo otra vez y otra vez. Pero en Jueces 6:1 todo cambia. Quiero que se vaya a Jueces 6:1. Y dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Por cuántos años los entregó? Por 7 años. Madián era un pueblo, era un ejército enemigo que adoraban al dios de Baal. También Madián era un pueblo muy fuerte, porque aproximadamente los de Madián eran entre 135,000 soldados que ellos tenían. Y el pueblo de Israel tenía como unos 35,000. Imagínense la diferencia. Era bastante la diferencia. Madián significa rencilla y conflicto. El pueblo de Israel le tenía miedo a los madianitas. ¿Por qué? Porque ellos llegaban por las mañanas, dice la palabra, está todo en Jueces 6, 1 y 2 en adelante, y dice que por las mañanas los madianitas llegaban y se robaban todo lo que ellos habían cultivado, les quitaban todo. Aparte, les llevaban sus vacas, sus ovejas, todos sus animales. O sea que el pueblo de Israel estaba en la miseria. Pero ¿qué los había llevado ahí? El pecado, el alejarse del Señor, el que ellos adoraban ya no al Dios de Israel, sino a otros dioses. Ellos tenían dioses de cera, tenían mucha idolatría.
y eso había permitido que vinieran los de Madián y los destruyeran. Dice en Jueces 6, 2 al 6, y la mano de Madián prevaleció, dice, contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Me llama mucho la atención eso a mí. Dice que se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. ¿Por qué ellos estaban en cuevas? Diga el que está a su lado, ¿por qué estaban en cuevas? ¿Por qué tenían miedo? ¿A qué personaje de la Biblia le recuerda a usted que también se fue y se escondió y se metió en una cueva? ¿Sabe que en Primera de Reyes 19 habla de Elías? Elías, el gran hombre de Dios, le tuvo miedo a una mujer malvada, a una reina que le dijo, mañana tu cabeza, yo voy a tener tu cabeza conmigo. Ella quería matar a todos los profetas, dice la palabra en Primera de Reyes 19. Iba a destruirlos a todos los profetas porque ella se había rebelado en contra de Dios. ¿Y qué hizo Elías? Se escondió. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Estamos en una cueva? ¿Estamos escondidos? No. Amén. Amén. No estamos en una cueva. Y si usted cree que usted está dentro de una cueva, el Señor hoy ha venido y le está diciendo, sal de esa cueva. No viva atemorizado. Yo sé que ahorita, créeme que este mensaje ya estaba desde hace días y todo, por ejemplo, lo que está pasando, las noticias. Si usted mira y mira las noticias, no, me va a quedar pero asustadísimo. ¿Por qué? Porque dice, están en la esquina, están allá, están en la otra tienda. O sea, hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos que el Dios que nos trajo a este país, Él nos va a mantener aquí a pesar de las circunstancias. Pero usted pues, pero es que yo no tengo documentos, el Señor lo va a hacer invisible. Yo le digo a una amiga, el Señor te va a hacer invisible y no te van a ver. Te van a ver americana cuando se acerquen a ti. Pero esa es la fe, o sea, usted tiene que confiar en eso. Y el pueblo de Israel estaba en cuevas. Pero a todo eso, también Elías se había metido en cuevas. Otro personaje de la Biblia que podemos usar de ejemplo es el rey David. David dice que estaba huyendo de Saúl. ¿Y a dónde se metió? Él no se fue al cuarto a orar. ¿Él qué hizo? Se fue y se metió en una cueva. Eso está en primera, si usted lo quiere leer cuando llegue a casa, o lo podemos leer ahorita. En primera de Samuel 22 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Elías se metió en una cueva. David se metió en otra cueva. Y el personaje que vamos a hablar ahora, porque todavía no se los he presentado, también estaba metido en no en una cueva así, pero en un hoyo. Él estaba en un hoyo porque tenía miedo. ¿Cuántos acá hemos tenido miedo? Yo y levantar los pies, todo. ¿Verdad? Sí, todos hemos tenido miedo en una circunstancia de la vida, en diferentes circunstancias de la vida. El pueblo de Israel estaba atemorizado. Le tenía miedo al enemigo, a los amadianitas. Pero ahora les quiero presentar a este personaje. Y este personaje se llama Gedeón. Diga conmigo Gedeón. El libro de Jueces, Dios va a levantar a jueces para ayudar al pueblo de Israel. Y quiero que lo leamos en Jueces 6, 7. Y cuando los hijos de Israel, dice, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y sigue diciéndole todas las promesas que Dios había ya hecho, pero que esta nueva generación que estaba en Israel no conocía. ¿Por qué? Porque quizás los padres no pasaron ese manto, no compartieron, no se sentaron a la mesa con sus hijos a decirle,
Dios, el Dios grande, hizo maravillas y nos sacó de Egipto. Él mandó diferentes pestes, diferentes plagas, pero el Señor nos libertó. Ese pueblo olvidó esa parte. Pero luego acá en Jueces 6:11, Dios escogió a quien ustedes se imaginarán cómo era Gedeón. Era un hombre temeroso, miedoso, no era valiente. ¿Con quién se identifica usted? Yo era así, era temerosa, no era valiente. Pero el Señor en su infinita misericordia, la Biblia dice en Primera de Corintios, más adelante lo vamos a leer, y dice que lo vil y menospreciado, dice, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. O sea que a esas personas que no son, que quizás no tienen las capacidades o el nivel que cualquiera diría, este nivel necesita tener, es a las personas que Dios puede usar. Y Dios los va a usar a cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gracias porque está ahí, guerrera, que estamos poniendo atención. Dios escogió a un temeroso para derrotar a sus enemigos. Entonces Dios lo va a escoger a usted y me está escogiendo a mí. Jueces 6:11 y 12. Quiero que lo leamos todos. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Joás Abieserita era el papá de Gedeón. Y cuando dice que se sentó era como una casa donde él estaba fuera. Y ahí llegó un ángel. Y empezó a ver qué estaba haciendo Gedeón. Y ustedes no se imaginan dónde estaba Gedeón. Estaba con miedo, estaba temblando. Y la Biblia dice que él estaba limpiando trigo en un hoyo. ¿Y por qué estaba en un hoyo? En el lagar era para esconder, por él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El trigo se sacudía afuera en las montañas o en las colinas. Era el lugar correcto donde el trigo se debería de sacudir. Pero Gedeón, ¿a dónde estaba? En un hoyo, en un lagar. El lagar era un lugar donde se pisaba las uvas para sacar el vino, para poder sacarlo de ahí. Entonces no era el lugar correcto. Pero él estaba ahí, ¿por qué? Porque él tenía miedo. ¿A dónde está usted? ¿Está como Gedeón en el lugar incorrecto? ¿Está metido en ese hoyo? Usted dice, no, es que no me puede ayudar, no puedo salir de acá. El Señor hoy le dice, como le dijo más adelante, le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, le dice. Diga al que está a su lado, tú eres una persona esforzada y valiente. Véalo, dígale. Tú eres esa persona esforzada y valiente. En Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció, dice, y le dijo, Jehová está contigo, le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe que el Señor sabía que él estaba temblando, que tenía miedo? No, no lo llamó como él estaba en ese momento, sino como él iba a ser, que él iba a ser esforzado y iba a ser valiente. Usted, hermano, cuando usted se vea al espejo, no se vea con todas sus imperfecciones. Usted diga así, yo soy esta mujer que el Señor está cambiando. Soy este hombre que el Señor está transformando, un hombre de fe, un hombre que lee la palabra. Usted véase como el Señor lo mira, con talentos. Todos tenemos talentos que quizás están escondidos, usted los ha guardado porque dice yo no estoy capacitado. Gedeón tampoco estaba capacitado. Gedeón no era valiente y aún así el Señor lo llamó. ¿Para qué? Lo llamó para que fuera a pelear contra los madianitas. Y más adelante es bien interesante cómo el Señor le da las reglas, cómo tenía que pelear. Y no con un gran ejército, sino con pocos hombres, pero con hombres que fueran como él, valientes.
porque habían como 35,000 hombres al principio que eran los que el Señor bueno, Gedeón creía que con esos iba a ir a pelear y el Señor le dice, no, son muchos, son muchos. Yo quiero menos gente que de verdad sea valiente y que no vayan a decir mi fuerza fue la que me ayudó, que me sacó, sino que fue el Señor. Y luego, pero como todos nosotros a veces ponemos achaques, excusas, y el Señor le dice Gedeón, ¿cómo yo voy a ir a pelear con el pueblo de Israel si yo soy de la tribu de Manasés y la tribu de Manasés es pequeña? Le dice, ¿por qué no buscas a la tribu de Leví? Que los de la tribu de Leví son los encargados de ir al templo, están en el templo o la tribu de Judá. Esto lo estoy diciendo yo en mis propias palabras. Creo que eso fue lo que dijo Gedeón. Y dijo, la tribu de Judá son los que van al frente con la alabanza para ir a pelear. Pero yo soy el más pequeño de mi casa. ¿Por qué no usa a mi hermano que es más, a los mayores? Pero el Señor vio algo grande en él, que él no podía hacer. Entonces usted, hermano, no se minimice. No ponga achaques como Gedeón o obstáculos y diga, pero es que yo no lo puedo hacer, es que no es usted, es el Señor en usted. Es que es el Señor que usted lo va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Yo quiero ser usada por el Señor. Solamente basta en creerle. Un liderazgo fuerte es aquel que se deja usar por el Señor, que sabe que no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Como punto número 1, hubo cambios en la vida de Gedeón y el primer cambio que hubo, para que si usted lo va notando, la incredulidad de Gedeón fue cambiada cuando el Señor se le apareció, cuando le dijo, varón esforzado y valiente. Ahí hubo un cambio en la vida de él. Y imagínense que en Jueces 6:14 le dice, y mirándote Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel, le dice, de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, que no lo vas a hacer tú en tu fuerza, sino que yo te estoy enviando. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que ese hombre temeroso, que nadie hubiera dado nada por él, era el encargado de llevar al pueblo de Israel a la victoria. Usted y yo somos encargados de qué? De llevar a su familia a la victoria. Manasés, él era de la tribu de Manasés, la más pequeña, pero Dios quería usar esa casa, quería usar esa tribu, quería usar esa familia. Así es, cada uno de nosotros acá estamos representando un hogar y Dios quiere usarnos. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo en Jueces 6:16, si usted lo está notando, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le iba a dar la victoria, pero Gedeón tenía que creerle al Señor. Y usted y yo tenemos que creerle. Quizá usted tiene tiempo orando por algo y no pasa nada. No deje de creer. Esa es la fe de que Dios lo va a hacer en el tiempo que Él lo ha diseñado. Amén. El segundo punto, Gedeón obedeció el llamado de Dios. ¿Sabe que hubo algo espectacular en la vida de Gedeón? Porque él tenía que derribar los altares que habían en su propia casa. ¿Qué clase de altares que no le agradan a Dios hay en nosotros? Pasamos tiempo en qué? Honramos al Señor con lo que estamos haciendo. El Señor le dijo a Gedeón, tienes que ir a la casa de tu padre y sacar a ese Dios que no es Dios de la casa de tu padre. Y la Biblia dice que se levantó muy de mañana y llevó unos cuantos hombres y fue a la casa de su papá y le cortó la cabeza a la estatua de acera que tenía su padre. ¿Por qué? Porque tenía que quitarse todo lo que era un obstáculo para que Dios le diera la victoria. Y él obedeció eso.
¿Cuántos de acá tenemos que sacar quizás cosas que no le agradan al Señor y que hay que cortarlas? ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda usar. Para que no estemos como el pueblo de Israel que estaba en ese círculo vicioso, en ese círculo vicioso. Pero les llegó un hombre que al principio no era valiente, pero llegó a ser un gran guerrero y fue valiente. Tercer punto, Dios no se equivoca para usarnos como instrumentos para Él. Segunda, yo quiero que se vaya a Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Y dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. ¿A quienes ayuda el Señor? A los que son fieles. De ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. El Señor nos va a ayudar para la guerra. No sé cuál sea ese enemigo que tenemos, pero el Señor nos va a dar las fuerzas para hacerlo. Dios nos dice, conozco bien tus limitaciones, que no tienes armas suficientes, le digo a Gedeón. Conozco bien a tu familia, que es de los más pequeños. Yo solamente necesito un instrumento y ese es usted. Esa soy yo, ese instrumento que el Señor anda buscando. El secreto de un liderazgo cristiano consiste en que Dios es quien hará todo. Yo solamente voy a obedecer las órdenes del Señor. Al final, Gedeón aceptó el desafío de Dios, confió en las promesas. Pero en Jueces 7, quiero que se vaya al libro de Jueces 7, ahí le dice el Señor, al principio se los dije, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, le dijo, es mucho. Pero me imagino que Gedeón le dijo, Señor, pero es que no te has dado cuenta que los madianitas son como 135,000 enemigos y nosotros solo somos como 35,000. Pero aún así le dijo el Señor, son muchos. ¿Qué clase? O sea que no todos los que estaban rodeando a Gedeón eran los adecuados para ir a la guerra. ¿De qué clase de gente usted está rodeado? ¿Que lo van a ayudar a crecer o lo están deteniendo para que conquiste lo que Dios tiene para usted? Es algo para meditar ahí porque Gedeón estaba confiado. Él no sabía cómo Dios le iba a dar la victoria, pero sabía que se la iba a dar con 35,000. Pero luego oye que el Señor le dice, son muchos. Y viene la prueba ahí y le dice, los vas a llevar, para que no lo lean todos acá, pero lo voy a decir en mis palabras, los vas a llevar cerca del río, le dijo el Señor, a todos los 35,000. Pero aquellos que doblen sus rodillas para tomar o beber del agua, esos no van a ir contigo a la guerra, le dijo el Señor. Qué cosa, ¿no? Pero aquellos que lamban, que es fea la palabra, como perros, le dijo el Señor, y lleven con su mano el agua hacia su boca, estos irán contigo. Y se imagina usted de 35,000, ¿cuántos quedan? Todo el mundo empezó a doblar, ay, es que no me quiero ensuciar, ay, es que trabajar en la obra es cansado, ay, es que yo no quiero hacer esto para el Señor, no, pero es que lo voy a hacer otro día, poniendo todos sus obstáculos, eso, y ellos doblan, yo solo voy a hacer esto porque esto es lo que me conviene a mí, entonces empezaron a doblarse, y esos eran los que no quería el Señor, sino que aquellos que con sus dos manos agarraran el agua y la lamieran como un perro. Así está la expresión en la palabra. Esos eran los que iban a ir a la guerra con Gedeón. Y de 35,000 hombres, solamente 300 hombres quedaron calificados para ese trabajo. Qué tremendo, ¿no? Solamente 300. Yo quiero ser de esos 300 valientes de Gedeón. Yo no sé usted, pero yo quiero ser de esos 300 valientes de Gedeón que Dios nos usó con poder y gloria.
Y imagínense que en ese tiempo de Gedeón no existían las bombas atómicas ni nada de eso. Pero la Biblia, en todo el libro de Jueces 7, habla que de 135,000 madianitas, en un solo día, hermanos, murieron 120,000. ¿Cómo pasó eso? Se mataron entre ellos mismos. Empezaron con sus espadas a pelear entre ellos mismos y murieron. Y solamente quedaron como 15,000 para 300 hombres que iban a pelear con él. Pero ¿por qué? Porque el Señor fue el que estaba obrando para que ellos se mataran. Entonces ahí ya empezó a darle la victoria al Señor a Gedeón. Si vemos la historia de los Estados Unidos, en 1945, Estados Unidos, no me recuerdo si el pastor me corrige si me equivoco, no sé de dónde salieron los dos aviones que iban para Japón, que llevaban las bombas atómicas. Sí, ¿se han oído de eso? Que en 1945, para la Segunda Guerra Mundial, los aviones estadounidenses llevaban a sus pilotos, iban manejando y iban para Japón, como en forma de venganza por lo que estaba pasando. Y una bomba atómica cayó en Hiroshima y otra cayó en Nagasaki. Y esas bombas atómicas entre agosto 6 al 9 de 1945, para la Segunda Guerra Mundial, destruyeron entre 105,000 a 120,000 japoneses entre 3 días. Cuando Gedeón estaba peleando con los madianitas, no había bomba atómica. Pero en un solo día se murieron 120,000 madianitas. Imagínense qué cosa más tremenda. Ese día, cuando pasó lo de 1945, entre agosto 6 y 9, la historia comenta que esas 105 a 120,000 murieron japoneses y quedaron 130,000 heridos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? O algo. Aquí nos gusta leer historias. Vea documentales históricos, que son bien bonitos. Vea, va a aprender mucho. Qué cosa más tremenda. Gedeón no necesitó la bomba atómica para destruir a los madianitas. Dios, el Dios que usted y yo servimos, es el que le dio la victoria a Gedeón. Qué lindo lo que Dios hizo. Al final y último punto, Gedeón honró a Dios. ¿Por qué lo honró Gedeón a Dios? Imagínense qué cosa más grande que el pueblo de Israel, al ver las maravillas, cómo había destruido a los madianitas, cómo Dios les había dado la victoria. Ellos no dijeron, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a darle gracias al Señor que nos dio esta sanidad, esta victoria. No, empezaron a decirle a Gedeón, sé tú nuestro Dios, sé tú, tu hijo, tu nieto y toda tu familia, que sean los son los que nos han liberado. Ellos, aún al ver esas cosas grandes, no buscaron al Señor. Quiero que todos leamos Jueces 8:22. Y ya casi voy terminando. Jueces 8:22. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo, tu nieto, porque nos has librado del poder de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo, le dijo Gedeón. Os señoreará Jehová, señoreará sobre vosotros. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Que el pueblo, a ver tantas maravillas, todavía no se daba cuenta que era el Dios Todopoderoso que nos había librado. ¿A quién se parece? ¿A quién se parecen estos israelitas? ¿Se parecen a nosotros?
que nos dice, invitamos quizás a un amigo y lo estamos invite a la iglesia. Y él dice, voy a ir, pero voy a ir después. Voy. Y ya cuando están en una sala de un hospital, quisieran salir corriendo para venir a la iglesia. Qué duro, ¿no? No seamos así, hermanos. Y yo sé que no somos así, pero sus amigos, qué triste es que a llegar hasta ese punto de la vida. Dios capacitó al menos indicado a Gedeón. Él era el hombre menos indicado porque era miedoso. Se parecía a nosotros cuando éramos miedosos. Cuando nosotros éramos miedosos, porque hoy ya Dios nos ha cambiado. Se parecía a nosotros, pero Dios lo capacitó. Y quiero que se ponga sobre sus pies y Primera de Corintios 1:26 al 29 dicen, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. O sea que los menos indicados éramos nosotros, pero Dios nos va a usar. Amén. Yo soy Gedeón. Diga usted, yo soy Gedeón. Con todos esos temores que he tenido, Dios me va a usar para su gloria. Dios le va a dar a usted la victoria sobre eso que usted está orando. ¿Por qué? Porque usted va a honrar al Señor. Y así como Él le dijo al pueblo, mas el Señor no yo. Así será eso. Usted es el protagonista de esta historia que Dios está escribiendo hoy. Imagínense qué tan hermoso es que Gedeón está hasta en el libro de Hebreos, donde están todos esos hombres de fe. Era un hombre que al principio no se miraba capacitado, pero Dios lo capacitó. Cerramos nuestros ojos y dígale, Señor, mi Dios, hoy te doy gracias por haberme hablado. Gracias por llamarme para ser un instrumento en tus manos. Aun cuando soy consciente que tengo muchas limitaciones, Señor.